Podría decirse que casi al mismo tiempo de la invención de la imprenta inició el control sobre el libro impreso, ya que, si bien este podía difundir el conocimiento entre un mayor número de lectores, también era capaz de propagar ideas contrarias a la autoridad o a la ortodoxia religiosa. Es por esto que quienes dieron los primeros pasos para controlar la impresión de libros mediante la censura fueron los papas Inocencio VIII y Alejandro VI, quienes instruyeron para que solo pudieran imprimirse en sus diócesis aquellos que contaran con una licencia eclesiástica. Con el tiempo, la Iglesia delegó a la Inquisición Pontificia el control de la censura. En 1559 apareció el primer índice de libros prohibidos y en 1564 el Index Creditenus, en el que se incluyeron las reglas que tipificarían en adelante los que se deberían prohibir. Por ejemplo, los contrarios a la fe católica, las versiones en lengua vulgar de la Sagrada Escritura y los que fomentaban la superstición, a que atentaban contra las nuevas costumbres, etc. En España, los reyes católicos establecieron las normas y los procedimientos para el control de la censura en la producción de libros y su comercio, las cuales se mantuvieron vigentes hasta el siglo XIX, con el triunfo de la monarquía constitucional. Durante los orígenes de esta práctica, el Consejo Real compartió la responsabilidad con la Inquisición española, pero después la delegó a esta. En adelante, el Santo Oficio se haría cargo de vigilar la exportación e importación de libros y los inventarios de las librerías, las casas impresoras y las bibliotecas de particulares e instituciones, así como de otorgar licencias para la lectura de libros prohibidos y aplicar medidas a los infractores como pena de muerte, pérdida de bienes y quema de libros. Existieron dos tipos de censura: la preventiva, que era antes de la impresión de un escrito, y la represora, por parte de la Inquisición, cuando un texto era sospechoso o estaba incluido en algún edicto o índex. La censura preventiva estaba a cargo de personas nombradas por las respectivas autoridades y la censura represora era llevada a cabo por los calificadores del Santo Oficio. Los libros eran prohibidos en 4 categorías. 1. Mandados recoger, cuando eran sospechosos y estaban en proceso de calificación. 2. Expurgados, es decir, se podían leer siempre y cuando estuvieran tachadas o borradas las frases, pasajes o capítulos censurados. 3. Prohibidos in totum, cuando todo libro quedaba prohibido. 4. La prohibición especial, cuando la lectura estaba vedada incluso para quienes tenían licencia. La censura de los libros en Nueva España en el siglo XVIII. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México fue fundado en 1571, dependiente del Consejo de la Suprema. En el siglo XVIII se hicieron evidentes las contradicciones internas de la Inquisición, a partir de variables como las fallas en el funcionamiento de la Inquisición, el contrabando de libros y su circulación clandestina, los poseedores o lectores de libros prohibidos, el tipo de obras que se denunciaban y la terminología empleada en edictos y calificaciones. En cuanto a las diferentes en la práctica de la censura, entra la primera y la segunda mitad del siglo, explica cómo al principio la Inquisición estuvo preocupada por asuntos religiosos, impedir que las obras piadosas se apartaran de la ortodoxia y que escritos de autores presentantes entraran al territorio, aunque también buscaban contrarrestar el relajamiento de las costumbres, evitar los conflictos entre las órdenes y sostener los cimientos del antiguo régimen puestos en duda o negados. En cambio, debido al incremento en la entrada y circulación de escritos de ciencia, política y filosofía que difundían las ideas ilustradas e interesaban ya no solo a funcionarios del Santo Oficio, eclesiásticos y personas de graduación, sino también a mercaderes, libreros, funcionarios del gobierno, médicos, cocineros, peluqueros, viandantes, militares y marinos. Por ello, a partir de la quinta década del siglo, la preocupación del Santo Oficio transitó hacia lo político y social, por lo que los nuevos enemigos fueron los librepensadores, enciclopedistas, científicos y filósofos como Voltaire, Diderot, Raynal, Condorcet, Newton, Condillac, etc. Fue así como la censura teológica tradicionales adquirieron un tono político-social y su terminología se modificó para designar las nuevas herejías, deístas, ateístas, materialistas, naturalistas, tolerantistas, etc. En censura y revolución, varios estudiosos concuerdan en que en dicho periodo la censura estuvo condicionada por los acontecimientos históricos y políticos de la época.
En un primer periodo se caracterizó por la prohibición de obras que divulgaban ideas revolucionarias. En 1789, la Inquisición española emitió un edicto que prohibía los escritos que hablaran sobre la Revolución Francesa, por difundir y alterar la pública vida quieta y tranquila, y seducir a los individuos a sacudirse el yugo de subordinación y sujeto a las legítimas autoridades. En cuanto al contenido de los escritos que fueron prohibidos, se cataloga como antimonárquicos y antieclesiásticos, y los divide en tratos filosóficos políticos, comprendidas en las reglas 3 y 16 del expurgatorio, novelas pornográficas, que, además de entender contra las buenas costumbres, eran consideradas libros filosóficos porque difundían ideas sobre la igualdad, libertad y la felicidad, y estaban incluidas en la regla 17, dirigidas al consumo popular. El siguiente periodo se caracterizó por grandes cambios. Las Cortes de Cádiz decretaron la libertad de imprenta en 1810 y la supresión del Santo Oficio en 1813. En este lapso, la Inquisición de México emitió 7 edictos en los que prohibió 27 títulos, incluso para quienes tenían licencia, esencialmente periódicos y manuscritos o impresos anónimos con proclamas de José Bonaparte, o escritos favorables a la independencia, como los manifiestos, proclamas y decretos de los líderes de la lucha independentista y de los diputados del Congreso insurgente y el Supremo Gobierno Nacional, como la Constitución de Apatzingán, así como manuscritos favorables a ellos, muchos de los cuales fueron prohibidos también por los obispos, el Cabildo Catedralicio y el Virrey Calleja. La Inquisición de México ratificó todas las prohibiciones que provenían de Madrid, pero ejerció la libertad de prohibir libros o papeles que se escribieron o circularon solo en estos territorios. Que se puede constatar de estos casos es el papel clave que tuvo la Inquisición sobre la circulación de escritos, ya que no solo establecía quién y qué se debía leer, sino formaban juicios en torno al contenido de los libros, siendo la primera fuente y testigo de la recepción de las ideas revolucionarias en América.